Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes, que es 12 de diciembre del año 2022. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo a mi derecha por Fernández Feir. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Voy al otro lado, frente a ella, está Eleonora Navata. Buen día. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien, sí, muy bien. Al lado de Eleonora Martín Bueno. Buen día. Buen día, Emiliano. Y a distancia, creo yo que en su casa, pero él lo confirmará, Óscar Sarlo. Buen día, Óscar. ¿Qué tal? Aprovecho a saludar a los tertulios que ya conozco, a Fernanda, a Eleonora, y creo que es la primera vez que me encuentro lamentablemente a distancia con el colega Martín, que siempre lo escucho con mucha atención también. La primera vez con Óscar, en realidad tuvimos una vez anterior, él seguramente no lo recuerda, en una mesa de examen, que fue el primer examen. Que fue el primer. Yo digo de tertulia. No digo cámara de tortura, sino de tertulia. El primer examen que perdí en mi carrera universitaria. ¿En serio? En serio. Y quiero decir que estuvo bien perdido, ¿no? Me lo merecía. Mirate todo lo que nos estamos enterando. No me podés decir eso. Bien perdido, o sea, bien bochado. Sí, diría. absolutamente. Esos exámenes que uno hace al final de la carrera, porque con muchas ansias por recibirse y mal preparado. Y Óscar, hay que decirlo. Pasa, es el exacto, típico. si pasa, Claro. pasa. Y con Óscar el pasa no funciona. Mirá qué indulgente, mirá qué autocrítico, Martín. ¿Te esperabas una cosa así? Ya me hizo sentir mal, porque haber bochado a Martín, creo que tiene que, no sé qué habrá hecho. No, que había estudiado la mitad. Así de simple. Así de simple. No, yo solía llevar a mis alumnos a que reconocieran que estaban bien bochados, porque si no, no me gustaba bochar tampoco, pero bueno, los honestos reconocían que... Igual hay que decirlo, brillante profesor, realmente. Clases muy disfrutables. Muy disfrutables. Gracias. Pero mirá, Óscar, ¿Por dónde me lleva? mirá lo que produce un bochazo. Mirá las opiniones que genera en el bochado, el acto de bochar a propósito de su docente bochador. Absolutamente. Bueno, quedó estupefacto. Muy bien impresionado a propósito de esta anécdota. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos ya a nuestro primer tema? La pregunta es una pregunta de fondo, ¿no? ¿Qué valor le asigna cada uno de ustedes a la democracia? ¿De dónde sale esta pregunta? Bueno, el jueves de la semana pasada entrevisté aquí en Perspectiva a Kevin Casas Zamora, ex vicepresidente de Costa Rica, secretario general de IDEA, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, una organización intergubernamental, uno de cuyos objetivos es fortalecer la democracia en el mundo. El doctor Casas Zamora vino a Uruguay a presentar en el Parlamento y ante las autoridades el último informe de IDEA sobre la calidad democrática en el planeta. Tiene mucha información ese reporte, pero, por ejemplo, señala que la mitad de las democracias del planeta sufre un proceso de erosión, un fenómeno que hace una década solo se constataba en el 12% de los países que se rigen por esa forma de gobierno. El profesor Casas Zamora aseguró que parte del problema se debe a que las instituciones democráticas no están siendo eficaces para satisfacer las demandas sociales de la gente. Yo puedo estar aquí, Emiliano, dándole a usted y a quienes nos escuchan argumentos de tipo teórico y normativo que favorecen a la democracia como sistema de gobierno, pero para el 98% de la gente allá afuera, lo que le interesa es que la democracia sea capaz de resolverle problemas concretos. Y entonces de ahí la enorme importancia, no de renunciar a la democracia, sino de reformarla para que sea capaz de entregarle a la población bienes y servicios públicos en los cuales se traducen muchos derechos fundamentales de manera eficaz. Este pasaje del reportaje le llamó especialmente la atención a Eleonora.
Yo estaba escuchando la entrevista, que me pareció toda muy interesante, y cuando llega este pasaje, digo, pero bueno, esto me parece que alguna vez lo hemos soslayado, o lo hemos hablado, o ha pasado el tema de esa conexión, a ver qué piensa la gente, la mayoría de las personas en una sociedad, y cómo llegamos a esa mayoría de personas en una sociedad. Cuando tu entrevistado dice esa afirmación, me pareció que ahí tal vez estaba como catalizados esos pensamientos que a veces yo tengo, presiento, sobre por dónde pasa la cabeza de la mayoría y por dónde pasa la cabeza de algunas élites minoritarias, incluida la política. Y bueno, en realidad lo que propuse era discutir esto, ¿no? O sea, hay una conexión. ¿Qué queremos los ciudadanos, las ciudadanas de la democracia? ¿Qué pretendemos de la democracia? Y en su afirmación de reformar la democracia, yo me pregunto, ¿con qué habla cuando habla de reformar la democracia? ¿Es una reforma de la democracia? ¿En qué sentido? ¿O es realmente eficiencia y eficacia? ¿Para que las democracias sean eficientes y eficaces necesitan ser reformadas? ¿O son problemas de otra índole, más vinculados a las gestiones de esas democracias y de esas administraciones de los estados y de los gobiernos? Entonces, me pareció que había como muchas puntas para poder agarrar este tema y discutirlo, y también en esa búsqueda de ir más allá de lo que discutimos habitualmente, coyunturalmente, ¿no? Una aclaración antes de seguir. Ese 98% que él maneja no es un número que salga de la encuesta, ¿no? Es algo coloquial, es una expresión coloquial que él utiliza simplemente para llamar la atención, ¿no? Podemos manejar acá argumentos de tipo teórico y normativo a propósito de la importancia de la democracia como sistema de gobierno, pero, decía él, el 98% de la gente allá afuera, en realidad, lo que está pensando, lo que está evaluando, es que la democracia sea capaz de resolverle problemas concretos. Como que esa es una de las realidades que hay que atender, ¿no? Sí. Y ahí es donde me empiezo a preguntar y dije, voy a hacer ese ejercicio yo. Yo estoy en la radio, soy una persona formada, informada, o creo por lo menos, y le doy cierto valor a la democracia en sí misma, le doy cierto valor por una cuestión de libertades y de derechos y de que sea la figura que más intenta en su ideal respetar los derechos y hacer cumplir las leyes. Y después digo, pero sinceramente, ¿yo qué quisiera? Y ahí paso a las necesidades básicas de las personas. ¿De qué derechos podemos hablar si hay necesidades básicas que no están cubiertas? ¿Tiene que ver la democracia para cubrir esas necesidades básicas? ¿O la gente agarra y dice, bueno, en realidad no me interesa cómo o cuál es la forma? A mí me interesa que yo pueda tener acceso a la salud. A mí me parece que pueda tener acceso a la alimentación de sus hijos e hijas. Entonces ahí es como que se me complejiza inclusive a mí. O sea, ¿de qué hablo? Sí, yo idealmente creo que debemos vivir en democracia y debemos tener determinadas libertades, pero si no tenemos la libertad económica, ¿tenemos otras libertades? Si no podemos ir a comprar comida para nuestros hijos, ¿tenemos otras libertades después? Y no tengo muchas respuestas para esto. Simplemente me volvió a picar ese bichito de tengo que pensar esto y tengo que repensar esto. Como notarán, Eleonora quedó conmovida por la entrevista, o por esa parte de la entrevista, le provocó todo este tipo de inquietudes. Fernanda, ¿tú qué decís? A ver, a mí me entiendo por dónde va Eleonora, y con la pregunta, con la frase esa disparadora que tú planteabas, yo parto de la base de que la democracia es la única garantía que tenemos, la única garantía real que tenemos para la construcción de todo lo otro. ¿Qué pasa? Acá se decía en la entrevista, la gente espera que la democracia dé soluciones a los problemas reales, que coincido. Yo creo que sin libertad económica y sin saber qué vas a hacer mañana es muy difícil gozar de cualquier otro tipo de garantía, estoy totalmente de acuerdo. Pero en lo que discrepo es que yo entiendo que eso lo tienen que hacer los gobiernos. No es la democracia quien se encarga de esos problemas, porque la democracia tiene otros problemas que atender.
creo que quien se encarga de las políticas públicas, quien se encarga de brindar los servicios públicos, son los gobiernos. Y justamente va a ser la democracia la que nos permita, el día de mañana no nos gusta el gobierno que eligió la mayoría, porque entendemos que bueno, que no cumple con satisfacer estas necesidades básicas, con las políticas públicas que están llevando adelante, bueno, con todo eso, y vamos a tener la garantía de poder cambiar ese gobierno. Y esto, ojo, que no tiene que ver con la autocomplacencia de la que hablaba, que a veces tenemos los uruguayos con nuestra democracia, y del autogolpe en el hombro de decir estamos bien, porque yo siempre... No digas autogolpe. Bueno, no, por favor. Que no han sido muy exitosos. Bueno, ninguno. No, entiendo lo que estaba señalando, pero casualmente utilizaste una expresión que en este contexto... No des malas ideas. No des malas ideas. No, por favor. No, pero a lo que iba era con esto, ¿no? Yo creo que la democracia tiene problemas reales en nuestro país también, que capaz que lo dejo para la segunda intervención, pero que tienen concretamente que ver con la polarización y la generación de la desigualdad que existe, pero que entiendo que se encaran por lugares distintos. Creo que hay que ponerle más responsabilidades a los gobiernos y a la democracia quizá que se encargue más de las cuestiones propias de la democracia, que también son gravísimas y que si no está... Porque yo entiendo que yo comparto, reitero, con el tema de que si no tenemos libertad económica, en muchos sentidos no hay libertad para nada. Bueno, si no hay democracia hay menos. Si no hay democracia es peor, si no hay democracia es malo. Entonces creo que ese, por lo menos, es mi punto de partida y mi piso. A la democracia, los temas que yo entiendo que son más propios de la democracia. Tenemos 3 abogados en la mesa, vamos a ver cómo se turnan. ¿Quién va primero? Yo voy. Dale, Martín. A mí estos temas siempre lo que no me gusta son las falsas oposiciones. ¿Tá? Que se genera una falsa oposición y en base a esa falsa oposición de temas económicos, por ejemplo, o hace poquito, cuando me acuerdo de disturbios vinculados a la educación, y me acuerdo que creo que algún suplente legislador decía violencia es el hambre, ¿ah? Para justificar un acto de violencia, diríamos, física concreto. O sea, se argumentaba que eso en realidad es violencia, pero es una violencia superficial, que la violencia real es el hambre. Y todo eso yo creo que son falsas oposiciones que lo único que hacen es afectar la democracia como sistema y intentar justificar comportamientos alternativos. Porque no solo es la democracia, es la república, es el imperio de la ley. Es el imperio de la ley para todos. ¿Tá? Todos estamos sometidos a la misma ley sin importar el lugar de donde estemos. ¿Tá? Y eso me parece que es muy relevante. Sí es real, y si uno le pregunta a la ciudadanía, hay un típico ejemplo que suele suceder, que es, por ejemplo, con la pena de muerte. ¿Tá? Si uno pregunta a la ciudadanía sobre la pena de muerte, en términos generales, el resultado suele ser favorable a la pena de muerte, y mucho más cuando esas preguntas por empresas de opinión pública se dan en contextos de algún episodio grave. ¿Ah? Entonces, yo creo que la democracia es algo que es la base del sistema. Donde no hay democracia, siempre es peor. Siempre es peor. No quita que hay lugares donde hay democracia y es horrible también. O sea, eso no quita una cosa a la otra, pero si no hay democracia, siempre es peor. Y los sistemas democráticos, aunque están denostados a veces por algunos grupos políticos que son formales, son los que permiten, por ejemplo, que en Colombia haya habido un cambio, un giro político fuertísimo en Colombia. ¿Por qué? Porque la estructura institucional lo permitía. Y todos juegan en esa estructura institucional. Y bueno, y ahora hubo un giro muy importante que si no hubiera sido posible. Saldrá bien, saldrá mal, ese es otro tema, aparte. Y en ese sentido me parece que Eleonora lo decía sobre las élites. ¿Ah? Sí, yo creo que las élites son los primeros encargados y son los primeros responsables en cuidar la democracia y la república. Y eso es los sistemas políticos, la prensa, los sindicatos, un grupo importante de los funcionarios públicos, un grupo importante de los profesionales. Hay un grupo de la sociedad, que lo podemos llamar en sentido amplio las élites, ¿tá? Que son los encargados de sostener la democracia. Porque después, las necesidades de las personas, ¿tá? Y como decía, alguien que no tiene para comer, ¿qué le puede importar la democracia? Y ahí entran, o podrían entrar, ¿tá? Fácilmente los populismos, que en términos generales siempre terminan peor. Hay oyentes que plantean la pregunta incómoda de defina democracia, ¿no?
No sé si vamos a meternos en ella en este momento, pero es interesante porque estamos dando por supuesto que todos entendemos cuál es el concepto y evidentemente puede dar pie a distintas interpretaciones. Pero a ver, Oscar, ¿por dónde vas tú? Emiliano, justamente estoy de acuerdo, podría suscribir todo lo que se ha dicho porque realmente estamos en sintonía con eso, pero para dar la discusión yo creo que lo primero que habría que evitar, seguramente por simplificación, el profesor que explicó el informe, y todos hablamos de la democracia en un sentido determinativo, y no se puede hablar de eso, porque la democracia se dice de muchas maneras, y hay muchos modelos de democracia, y su diferencia no es poca, ¿no? Es decir, mismo entre nosotros hemos entendido muchas veces la democracia independiente de la república, y eso no es necesariamente saludable. O sea, un régimen puramente mayoritario, yo diría, llevado al paroxismo, un régimen de gobierno plebiscitario, para mí es lo más indeseable que puede haber. No estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Yo creo que realmente en el tipo de democracia que en Uruguay hemos construido, es básicamente una democracia de partidos políticos. Y esto es lo que hace la diferencia muy grande en una cantidad de cosas con otro tipo de democracia, elitistas, en fin, hay muchos tipos. Pero lo que yo diría también, reforzaría, es que primero, para dar un debate sobre esto tenemos que pensar si queremos o estamos pensando en una democracia deliberativa, una democracia, digamos, gobernante o gobernada. Hay muchos modelos de democracia que están en el tapete. Lo segundo, la relación con la República. La República nos previene de que haya democracias de hombres iluminados, y que puedan controlarse, que puedan haber controles y contrapesos, cosa que hizo hincapié Zamora. Y el otro punto, que también está sugerido, me parece, en varias intervenciones, es que el gran error quizás es asociar la democracia con soluciones para la gente. La democracia es un sistema solamente pensado para resolver un gran problema. ¿Quiénes deben gobernar? ¿Y cómo deben gobernar? ¿Cómo deben gobernar? Digo en términos institucionales, no los planes políticos. Eso está fuera de la democracia, no puede resolver eso. Lo otro lo resuelven las políticas públicas, los partidos políticos. Entonces, la base es un sistema democrático que resuelva de una manera justa, equilibrada, eficiente, la manera de reciclar o recambiar las élites de gobierno. Y esto es lo único que se le puede pedir a un sistema de gobierno, a un sistema democrático. Ahora, si lo pegamos a las soluciones, es porque ha habido un trabajo de vaciamiento del concepto, o deliberado o por torpeza, se lo ha unido con la democracia. Esta discusión se dio a la salida de la dictadura. De acuerdo, de haber participado en algunos debates con algunos politólogos, donde se afirmaba alegremente que con la democracia se come, se da salud, se hace todo. Bueno, no. Pegar la democracia con esto me parece que confunde el problema. Yo diría que esta es la primera, la base sería esta, ¿no? Empezar a distinguir tipos de democracia, identificarnos nosotros con cuál tenemos experiencia, y precavernos de cuáles son esas amenazas que se ven en este informe, que para mí son muy claras. Yo comparto totalmente que hay un descrédito y hay que pensar, bueno, por dónde es que se ha generado ese descrédito, porque la verdad que no hay ningún sistema mejor que uno democrático, de partidos, para asegurar la rotación en el gobierno. Así que, en fin, por acá lo dejo. Bueno, ¿convencida de que hiciste bien en plantear este tema? ¿Te va resultando interesante la discusión? Sí, me resulta interesante y me genera
me genera muchas cosas que pueden hasta parecer contradictorias, pero no lo son, por esas falsas oposiciones que decía Martín. Yo coincido con Fernanda y con Óscar, con Martín también. O sea, no es una función de la democracia gobernar y aplicar las políticas públicas y sacarla a la gente del hambre. No es una función de la democracia. Es un marco la democracia para que vengan un gobierno, otro u otro, y logre el bienestar de su gente. Me parece que ese es el marco. Ahora, en algún lugar y en algún momento a alguien le pareció interesante, vaya a saber por qué, empezar a confundir los conceptos y empezar a que la gente esté confundida y crea que es la democracia quien tiene que solucionarle los problemas. Y ahí viene la afirmación de Casa Zamora, ¿no? ¿Por qué esa confusión? Nosotros no estamos confundidos acá de que la democracia es un marco y la gestión del gobierno es otro distinto y otro plano distinto. Pero esa desconfianza o esa crisis, o esto que dice Óscar recién, que él entiende que también hay como que hay una erosión de esa democracia. ¿Dónde aparece? ¿Por qué aparece? Porque hubo un convencimiento o hubo una acción deliberada o no en algún lugar para que empiece a existir esa erosión. Cuando yo estoy hablando de esto, hablo en general. Creo que nuestro país es de los que menos problemas tienen con esto, porque capaz que la asociación natural es tratar de asociarlo con lo que hacemos en Uruguay. Y a mí me parece que Uruguay está con riesgo de caer en algo así, pero bastante más alejado que otros países y otras otras lecturas. El informe y el trabajo de IDEA agrupa a los países en distintas categorías y en particular a Uruguay lo coloca muy arriba en la calidad de su democracia. Sí. Pero bueno, después hay otras notas en materia de calidad democrática. Y para discutir un poco lo que tú estás señalando, puedo incorporar acá el ejemplo de Perú, que justamente ha estado en el tapete estos días y que fue parte de la entrevista del jueves. Exacto. Él señalaba, decía Kevin Casa Zamora, que Perú es un ejemplo preocupante, es un ejemplo triste de una democracia en la que hay varios factores críticos funcionando mal. Y mencionaba algunos ejemplos. Uno, el sistema electoral, que decía ha destruido a los partidos. Sí. ¿No? Dos, el sistema unicameral en el Parlamento, que genera lo que genera, que no haya instancias de revisión, etcétera, de una política, de una ley, bueno, y de todos estos esquemas. Y allá aparecía el otro, la posibilidad de enjuiciar y destituir al presidente con relativa facilidad. Cuarto, agregaba el factor corrupción, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos, y creo que hay más, porque él decía, son algunos de los ejemplos, pero es un caso recontra complicado. Y daba como fortaleza en Uruguay el financiamiento de los partidos políticos, por ejemplo. Claro, la ley que prevé que el Estado pague por voto a los partidos políticos, porque decía que ahí hay un freno a formas de corrupción, de incidencia de factores ajenos en las campañas electorales, etcétera. Pero ¿a dónde iba? A que en un caso como este de Perú, donde están estos problemas en su democracia, la consecuencia no termina siendo que no se puede atender a las necesidades básicas de la población, a los reclamos más elementales de la población. Quiero decir, si por cómo está compuesta la arquitectura de ese sistema democrático resulta que los partidos están permanentemente enfrentados y tratando de destituir al presidente cada 3 meses, si los partidos no tienen historia, son partidos totalmente coyunturales que se desarman, cuyos dirigentes pasan de uno al otro, si hay corrupción, no ocurrirá entonces que ese sistema está en otra, que no está en lo que la gente quiere que se le resuelva. Pregunto, ¿no? Sí, tiene mucho sentido esto que estás planteando, y creo que era lo que por el lado por el que iba caminando ahora Eleonora. Yo lo entiendo, entiendo cuál es el argumento, y también no nos tenemos que olvidar que todo totalitarismo, dictaduras que son cíclicas, no son aisladas, tienen que ver con un contexto, con una región. Uno de los elementos que necesitan
naturalmente son las crisis económicas, enemigo interno y descreimiento de la clase política. Es el ABC justamente, ¿por qué? Porque ante esa situación de caos interno, ¿qué suele hacer una parte importante de la población? Bueno, alguien que venga a solucionar esto, y alguien siempre está pronto y ya sabemos quiénes son. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes lo han hecho? Bueno, no. Últimamente te doy la derecha, te doy la derecha, te doy la derecha, te doy la derecha, te doy la derecha. Me parece que ¿Quiénes son? Sí, son las personas con una vocación mesiánica y autoritaria. No, Siempre pero son esas personas. Yo estaba pensando Fuerzas Armadas, militares. Sí, estaba pensando. No, y acá tenemos un Pero hay ejemplo. muchos allá adentro también. No, ni que hablar, pero Acá bien tenemos un señalado, ejemplo. Martín, hago mea culpa. Últimamente estamos viendo. Últimamente las Fuerzas Armadas pero no quieren agarrar nada, están muy lejos. Argentina el ejemplo. Te estoy dando la razón de que Argentina, pensando en Brasil, ¿no? Brasil. Los militantes partidarios de Bolsonaro fueron a la puerta de los cuarteles a reclamar un golpe y las Fuerzas Armadas cumplieron con su compromiso con la Constitución. Y ahora en Perú, Igual. el presidente Castillo firmó una disolución de las cámaras y las Fuerzas Armadas y la policía le dijeron no te seguimos. Bueno, pero siguiendo con el razonamiento y bien señalado, ¿a qué voy con esto? Sí, es un factor clave, pero yo hay otro que quiero poner arriba de la mesa porque es donde creo que Uruguay está mal, y es en la polarización. Y coincido con Martín que la responsabilidad primerísima es en el sistema político. A mí me duele ver lo que pasa en Argentina. ¿A qué lleva la polarización? A que los hechos que puedan suceder a favor o en contra de quienes entienden el otro, ni siquiera se ponen en tela de discusión, ni siquiera pueden, todo relativo, todo lo que pase vinculado a Cristina, a la vicepresidenta, bueno, quienes responden a ella lo van a dar por bueno, y quienes no, está todo mal. A nadie le hace ruido que jueces, fiscales, dueños de medios de comunicación, políticos se reúnan. Uno de esos jueces, quien juzgó la pasada semana el caso de la vicepresidenta, se reúnan el fin de semana anterior a quién sabe qué. Eso no hace ruido, como no hace ruido el enriquecimiento y los números que manejan las cuentas de la vicepresidenta de la República. La polarización lo que hace es la incapacidad de razonar. Y yo creo que muchas veces el sistema político se hace eco de eso porque es mucho más fácil la polarización que el consenso. Y sobre todo para quienes no tienen la finalidad de construir república, o sea, quienes buscan los respaldos personales, y sí es mucho más fácil construir polarizando con el otro. Pero ahí coincido con Oscar. ¿Y qué nos queda? ¿Dónde está la república? ¿Cuál es la preocupación? Yo creo que no todos, porque además creo que sí hay un compromiso importante del sistema político uruguayo. Lo que pasa que siempre pasa mucho más desapercibido ser centro, nunca es noticia. El que genera consensos no sale recurrentemente en los medios de comunicación. Yo creo que esos son la mayoría, pero hoy tenemos una parte importante del sistema político de todos los partidos que no alcanza con hacer una reunión de los presidentes de los partidos políticos para decir, bueno, vamos a bajar la pelota al piso y vamos a seguir construyendo, cuando a la semana siguiente actores de todos los partidos políticos vuelven a la misma rosca. Y para mí eso es una alarma que ya pasó de amarilla a anaranjada y que hay que parar la mano. No sé por dónde, porque creo que son los partidos políticos quienes deberían apretar ahí las clavijas y no lo están haciendo. Pero si a veces hasta hay declaraciones fuera destempladas porque esas declaraciones dan prensa y dan visibilidad, aunque no tengan nada que ver con el tema o con los temas que estén en la agenda pública. Pero salgo y digo un disparate acá, entonces voy a tener prensa, voy a tener notoriedad y juega en la interna de mi partido. Es un horror eso. Pero es como pasa y como el sistema hoy, hasta inclusive de los medios de comunicación, favorecen ese tipo de salidas. Nos están lastimando. Total. Tengo, por suerte, muy buena participación de los oyentes con mensajes interesantes, útiles. Antes de pasar a Oscar, leo uno de ellos. Gustavo dice que ve que hay de por medio acá un error de concepto. La polarización implica concentración de votos en polos. Bueno, yo estoy hablando de las posturas y no quiero llamarle brecha porque me niego a que en Uruguay exista, pero... Entonces puede haber partidos políticos fuertes con votos detrás, nos gusten o no. El problema es la fragmentación. La polarización mantiene unidos los votos y los partidos no se desintegran. Acá, como en Argentina y Brasil, cada bloque tiene 45% de los votos, pero están fuertes. Cuidado.
No hay golpes con bloques fuertes, dice el oyente. Oscar. ¿Por qué salimos a hablar de Sí, yo estoy de acuerdo con esa observación. Creo que tampoco estaba, creo que lo que estaba diciendo Fernanda, no creo que fuera en contra de eso. Claro. Pero lo que sí quiero reforzar es la percepción y la observación que hizo Casa Zamora, que me parece acertado. Tenemos problemas de diseño institucional. Yo pondría el énfasis en ese punto. Y en esto Uruguay no está ajeno. Ya lo dije, creo que ya lo mencioné en alguna tertulia anterior, cuando tratamos, creo, el problema de la enseñanza. La traba que tenemos, la trabazón que tenemos con algunos temas grandes, como ser el problema carcelario, el problema de la enseñanza, y que logramos superar en otros temas, como por ejemplo en salud pública. Nunca están solucionados del todo, pero se entra en una política pública sostenible. Eso, la falta de eso, de acuerdo sobre la seguridad social, hay que hablar, todo este tema, es porque no tenemos un buen diseño institucional que incentive al acuerdo mínimo común en una buena mayoría de las fuerzas políticas del país. Yo creo que nosotros tendríamos que copiar nuestra propia experiencia, por ejemplo, y exitosa experiencia. Tenemos dos grandes, yo lo he mencionado muchas veces, dos políticas públicas muy exitosas en el Uruguay que tienen una larga tradición. Una es la que acaban de mencionar y que destacó Casa Zamora también, que es la política, digamos, electoral o de sustentabilidad de una democracia de partidos. Esto fue el gran acuerdo que hicieron nuestras élites políticas en la Constituyente del 18, que se legisló en el 25 y que nadie ha podido tocar, ni siquiera la dictadura. No lo pudo tocar, lo pudo suspender un tiempo, pero la trabazón, la arquitectura de la institucionalidad en materia electoral es una conquista sustentada por todos los partidos políticos. Esto es notable. La otra, me parece, política pública muy consolidada, aunque puede tener pequeñas idas y venidas para un lado para otro, en materia de un gobierno del Banco Central, digamos, la política monetaria. Ahí hay una gran convergencia porque las élites se han puesto de acuerdo que este tema tiene que salir de la esfera político-partidaria. O sea, si no puede estar en el campo de las disputas partidarias ni de la polarización. Y yo creo que esto se debe a que la Constitución no distingue formas de legislación. Básicamente yo creo que nosotros tendríamos que ir a una reforma constitucional que estableciera, al igual que en materia electoral, que ciertas leyes fundamentales en seguridad social, en materia de enseñanza, en materia monetaria, por ejemplo, no se pueden modificar si no es por una mayoría especial. Por lo tanto, una vez que el país entiende que hay que modificar algo, porque ya la gente dice que está en desacuerdo con lo que está, necesariamente los partidos tendrán que ponerse de acuerdo. Si no, el que no acuerde va a quedar como el que está obstaculizando los cambios y quedará como defendiendo lo que la gente condena. Entonces, no puede haber punto medio en eso. Tendríamos que tener en la Constitución la exigencia de que ciertos temas, descentralización administrativa, seguridad social, enseñanza, política monetaria, tienen que ser objeto de leyes especiales. Y esas leyes especiales no pueden ser sometidas a referéndum. ¿Te sorprendió, Oscar, con este planteo? Alumno Martín Bueno. No, a ver, parece muy razonable. O sea, darle cierta estabilidad y cierto marco
parece que es muy razonable para lograr, diríamos, esos grandes pactos y estabilidad que necesita más. Yo creo que Uruguay tiene buenos resultados. O sea, esa penillanura suavemente ondulada que tiene, diríamos, una parte negativa, tiene una parte positiva, que es la estabilidad. Y esa estabilidad, aunque seguramente en el corto plazo nos parezca a veces que faltan cosas, en el largo plazo termina construyendo. Y termina construyendo ciertas instituciones importantes. Un tema que quería tirar arriba de la mesa, que tiene para mí mucho que ver con la calidad democrática y que en general no está abajo del radar de todo el mundo, es el sistema de reclutamiento de los partidos políticos. El reclutamiento. O sea, estamos en una democracia que como bien decía Óscar, en Uruguay es de partidos políticos. Es fundamental. Estos partidos aspiran al gobierno. Se hacen un sistema de control, la oposición, el gobierno gobierna y maneja, entre comillas, una caja de muchos miles de millones en las políticas públicas. El reclutamiento de las personas que van a estar encargadas de relacionarse desde el punto de vista político y de ejecutar a quien le toque ser gobierno es clave. Es clave cómo se recluta y a quién se recluta. Y yo tengo la sensación que Uruguay está bajando el nivel, la cantidad y el nivel de reclutamiento, por un tema que antiguamente en Uruguay era muy prestigioso integrar una clase política. Era muy prestigioso en Uruguay ser diputado. Y eso lamentablemente creo que se ha perdido. Y entonces es un atractivo que ha dejado a ciertas personas que dicen, ¿para qué voy a hacer política? Bueno, se abrió para distintos lados esta discusión. ¿Por dónde la cerramos entonces ahora, Eleonora? A mí me parece que por lo menos lo que yo pretendía era reflexionar sobre estos puntos y sobre el valor que le damos a la democracia más que el valor que le damos a la democracia es cómo se percibe a la democracia y qué le pedimos a la democracia. Me parece que estuvo bueno y seguiría pensando en discutir algunas cosas que han salido desde acá, desde esta discusión, como por ejemplo los rediseños institucionales de las democracias para que sean más eficientes y como que durante toda la discusión he estado tratando de sacarle el foco a la parte uruguaya, porque si bien no somos una isla en el mundo y tenemos rasgos comunes a muchos otros países y no tenemos que hacer ese autobombo del que hablaba el entrevistado en la nota, decir estamos bárbaros, somos unos cracks, nosotros no nos va a pasar nada, sí tenemos que estar atentos, pero también me gustaba esa cuestión de decir, bueno, pensemos más allá de lo que nos pasa acá en un radio pequeño y que es lo que pasa en general, porque en algún momento esas cosas que empiezan a pasar en otros lugares, tanto las buenas como las malas, van a llegar. Por supuesto, está la recomendación de que si no escucharon la entrevista con el doctor Kevin Casas Zamora, la busquen en nuestro sitio web, está en audio, está en video, y también está el informe de IDEA, el informe anual de IDEA sobre la calidad de la democracia, incluyendo la cantidad de factores que evalúan para puntuar a una democracia y para determinar si está deteriorándose o no.